También el día de hoy vamos a dar continuidad al programa o a las clases programadas con la revisión del artículo del caso clínico revisado el día lunes, que fue leucemia mieloblástica en pacientes pediátricos. Tenemos este artículo que el cual se llama Grupos de riesgo citogénico de leucemia mieloide aguda pediátrica a partir del análisis de supervivencia de un hospital de referencia de cáncer en Perú. Este artículo es del año 2021. Aquí está la bibliografía para que puedan revisarlo con mucho gusto. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? El primer objetivo es dar continuidad a las sesiones programadas del caso clínico presentado en la sesión del día lunes, y como objetivo particular del artículo es determinar los grupos de riesgo citogénicos de pacientes pediátricos con leucemia mieloide aguda a partir de la supervivencia global. Ese es el objetivo que refiere el artículo. A manera de introducción, tenemos que la leucemia mieloide aguda agrupa un conjunto de enfermedades malignas caracterizadas por la proliferación descontrolada de las células progenitoras mieloides de la médula ósea. Vamos a tener que, para el diagnóstico de esta patología, tenemos que se encuentra o se diagnostica mayormente con mayor frecuencia en adultos, normalmente entre de edades de 65 a 74 años, con una media de 68 años. Sin embargo, en niños tiene una incidencia de 7 en 1 millón de pacientes menores a 15 años, con una incidencia que va de los 0 a los 4 años mayormente, y este representa del 15 al 25% de las leucemias agudas en la infancia. Vemos que la clasificación franco-anglo-estadounidense les va a agrupar principalmente en 8 categorías, que va del M0 al M7, de acuerdo a la morfología y a la citoquímica, como podemos ver aquí en la tablita y en las laminillas, que va a ser más importante para lo que vamos a ver más adelante. Posteriormente, la OMS crea una nueva clasificación de neoplasias mieloides, incorporando aberraciones cromosómicas recurrentes, no solamente en cuanto a la citología. Aquí va a agregar alteraciones cromosómicas, de las cuales las translocaciones cromosómicas, como las que se mencionan aquí, la T821 o la T1517, resultan en la formación de proteínas quiméricas que alteran el proceso de maduración normal de las células precursoras mieloides. Aquí del 70 al 80% de los casos de leucemia mieloide aguda en niños presenta aberraciones cromosómicas. Ese cuadrito menciona los tipos de alteraciones principales que hay en la leucemia mieloblástica, tanto la clasificación en cuanto a la morfología y a las alteraciones o aberraciones cromosómicas más frecuentes que se van a presentar en esta patología. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que aunque la leucemia mieloide aguda en niños y la de los adultos tienen fenotipos comunes, estas se van a presentar o van a tener enfermedades genéticas distintas, solo van a tener patrones genéticos distintos. El análisis citogenético tiene la ventaja de ofrecer un panorama completo de todo el genoma
nuclear celular, los cambios citogenéticos constituyen un factor pronóstico más sólido para evaluación de la remisión de esta enfermedad, así como la supervivencia global de la leucemia mieloide aguda, principalmente en los niños. Entonces es muy importante la evaluación citogenética en esta patología. En cuanto a material y método del estudio, fue un estudio observacional descriptivo realizado en el laboratorio de genética del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, esto en el Perú. Tenemos que como criterios de inclusión tuvieron pacientes menores de 15 años con tratamiento, más bien con diagnóstico de leucemia mieloide aguda de nuevo, que fueron admitidos entre el año 2001 al 2011 y a los cuales se les realizó estudio citogenético de médula ósea en el momento del diagnóstico. Esos fueron los criterios de inclusión. Así como que la supervivencia global se consideró desde el tiempo de inicio o del ingreso hasta el deceso de algunos pacientes. Los grupos de riesgo citogenéticos se establecieron de acuerdo a los criterios de la Medical Research Council modificados por Harrison, los cuales se ejemplifican en este cuadrito. Tenemos que se va a clasificar en un grupo de riesgo citogenético de acuerdo al riesgo bajo, intermedio y alto, y de acuerdo a los hallazgos encontrados en las alteraciones cromosómicas, como se manifiestan en el cuadrito. Aquí se analizaron las curvas de supervivencia y se compararon mediante la prueba de Mantel-Cox. Según estos hallazgos se determinaron grupos de riesgo citogenético, como habíamos visto, en alto, bajo e intermedio. En cuanto a los resultados, vemos que en el periodo comprendido entre 2001 y 2011 se obtuvieron 328 registros de pacientes pediátricos con diagnóstico de leucemia mieloide aguda, de los cuales solamente 130 cumplían con los criterios de inclusión los cuales los vimos anteriormente. Los casos excluidos presentaban datos incompletos ya sea en la historia clínica, o no tenían estudio citogenético, o la morfología cromosómica no era la adecuada para el estudio, por lo cual se tuvieron que excluir a estos pacientes. Tenemos que por grupo etario tuvimos una muestra de 68 pacientes masculinos y 62 pacientes femeninos, los cuales tuvieron un rango de edad entre 0 a 15 años, con dos picos de distribución principales en este grupo etario. Uno que fue de 1 a 2 años con una muestra de 22, y el otro pico fue de 9 a 10 años con una muestra de 24 pacientitos. Vemos que en cuanto a la clasificación de la FAB, la clasificación franco-anglo-británica, aquí se presentó principalmente la clasificación M2 con una muestra de 43 pacientes, seguido de la M3 con 8, M4 con 5, M0, M1, M5 y M6 con 3 pacientes cada uno, y la M7 con uno solo. En cuanto a las aberraciones cromosómicas, el 68, el 60.8% de los casos fueron 79 pacientes presentaban alguna aberración cromosómica numérica o estructural adquirida, de los cuales la trisomía 21 fue la aberración cromosómica constitucional principal, en la cual se encontraron en 5 pacientes con síndrome de Down con edades entre 1 a 9 años, de los cuales 3 de estos presentaban aberraciones cromosómicas adicionales a la trisomía 21,
los cuales eran compatibles con los criterios para presentar leucemia mieloblástica. La aberración cromosómica adquirida más frecuente fue una translocación, la cual se muestra aquí, que es la T821 en los brazos de Q22. Esa fue observada en el 35.4% de los casos analizados. Por otro lado, tenemos que en el 58.2% de los casos presentaron aberraciones cromosómicas. Se encontró también la pérdida del cromosoma sexual, ya sea el X o el Y, y solamente en 23 de los casos, lo cual representa el 17.7%, y la mayoría tuvieron translocación en el cromosoma T, o tuvieron translocación T821. Las otras aberraciones que siguieron en frecuencia son las que se mencionan aquí en esta tableta y están en orden descendente. Otras aberraciones cromosómicas incluyeron monosomías, trisomías, deleciones y ediciones cromosómicas marcadas y en anillo. Nuevamente vemos este cuadrito en el cual nos muestra el tipo de alteraciones que se encontraron frecuentemente, tanto en la clasificación de FAB como en las alteraciones cromosómicas que más frecuentemente se encontraron. Y recordamos que el subtipo de leucemia más frecuente fue la M2, de acuerdo a la clasificación de la FAB. Vemos que se compararon también las curvas de supervivencia entre los grupos de riesgo citogenético, por los cuales se trazaron tres curvas de supervivencia para el riesgo alto, el riesgo bajo y el riesgo intermedio. Según la prueba de Mantel-Cox, no mostrarían diferencia significativa. En cuanto a la discusión de los resultados obtenidos, vemos que los estudios genéticos sobre leucemia mieloide aguda generalmente incluyen un número limitado de pacientes pediátricos. La mayoría de estos estudios sólidos sobre la enfermedad en niños son de tipo multicéntrico, y en este caso, en este estudio, se realizó solamente en una institución de referencia especializada de cáncer a nivel nacional y en el país de Perú. Según la clasificación FAB, como ya habíamos mencionado hace rato, el subtipo más frecuente es el M2. De acuerdo con otros estudios revisados también para realizar este artículo, se observa también que este tipo de alteraciones o este tipo de subtipo más frecuente, el M2, se presenta también y no se presentó también en Brasil, en Estados Unidos, a diferencia de otros países europeos como Líbano e Italia, donde el subtipo más frecuente fue el M3 y el M5 respectivamente, tanto en Líbano como en Italia. Otros reportes incluyen otros grupos etarios y otros subtipos mayoritarios también fueron en el M2, como en Estados Unidos, en Pakistán y Alemania, y el M3 en Sudán y Brasil, el M4 en Pakistán, el M5 y el M0 en Turquía, pero principalmente encontramos que el M2 es el más frecuente. Esto evidencia las diferencias geográficas y la distribución de los subtipos predominantes, por eso es la clasificación a nivel mundial o francoamericano-británico. El 60.8% de los pacientes menores de 15 años con la enfermedad presentan aberraciones cromosómicas. Otros reportes han presentado o han encontrado porcentajes mayores en niños y adolescentes
entre el 60 y 80%. Es lo que reporta la literatura. Sin embargo, en este artículo se menciona el 60.8% en los pacientes. Esta discrepancia se puede deber a diversos grados de, ya sea de experiencia de los analistas, así como de el tamaño de las aberraciones cromosómicas, como son los que se muestran aquí, o algunos de los que se muestran. La translocación 821 es la aberración cromosómica más adquirida más frecuentemente, con el 35.4% de los casos analizados. En el 45.7% de los casos de la translocación 821 también había pérdida del cromosoma sexual. La mayoría de los pacientes fueron del sexo masculino, y esto mismo se asemeja a lo observado en pacientes adultos con ese tipo de alteraciones o translocaciones. Recordemos que es poco lo que se ha estudiado en pacientes pediátricos. Esto es más observado en adultos. Sin embargo, pues en este estudio se encontró esta similitud en cuanto a la translocación. Otras aberraciones cromosómicas con pronóstico favorable son estas que se mencionan: la T1517, que solo se observó en 4 casos; la inversión en 16, en un solo caso; la T922, la T69, en un caso cada una, y ambas con un pronóstico favorable. El análisis citogenético se considera uno de los factores pronósticos más valiosos en la leucemia mieloide aguda pediátrica, por lo cual se determinó que una sola presencia de una aberración cromosómica no incrementa el riesgo de padecer la enfermedad. Debe de haber una combinación de varias alteraciones genéticas, por lo cual se establecieron dos grupos de riesgo citogenético: riesgo alto y riesgo estándar, en tanto que el grupo intermedio y bajo conformaron un único grupo, dado que sus curvas de supervivencia presentaban superposición muy cercana, de acuerdo con las curvas de análisis. Y como conclusión del artículo, se concluye que había dos grupos de riesgo citogenético en los pacientes pediátricos analizados. El primer grupo con una reacción favorable al tratamiento, que es el grupo de riesgo estándar, y otro con reacción desfavorable, que es con riesgo alto, en el cual el hallazgo de estos, o la clasificación de estos grupos, simplificaría el manejo clínico de los pacientes. El análisis citogenético convencional entonces debe aplicarse como prueba inicial y complementarse con el análisis citogenético molecular o genético molecular en estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido un poco más claro con la presentación del artículo. Sé que en algunas partes fue un tanto confuso. De igual manera, en ciertos puntos me fue un tanto complejo comprender lo que mencionaba el artículo. Pero espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda lo comentamos. Igual me comprometo a leerlo más y mejor para poder resolver las dudas que surjan respecto al artículo. Me parece que es un artículo bastante interesante por todo lo que muestra en cuestión molecular. Y nada, que tengan un excelente día. Hasta luego.